JJ Macías es el mexa ejemplar, ya que cuenta con una mentalidad diferente que lo ha llevado a continuar en la contienda por el sueño de su vida, pese a tener todo en contra. Acompáñame a descubrir la historia de Macías y cómo es que esa mentalidad privilegiada ha acabado con el tremendo potencial que algún día llegó a tener. José Juan Macías Guzmán nació un 22 de septiembre de 1999 en Guadalajara, Jalisco. JJ tendría una niñez privilegiada, ya que su padre es un empresario de la industria de aceites automotriz. Esto facilitó la vida de sus dos hijos, los cuales crecieron adorando el fútbol, pues el señor Macías tenía un amor rotundo por el bello deporte. Tristemente, para su mala fortuna, este tendría que hacerse cargo del negocio familiar, evitando que pudiera meterse de lleno al fútbol, algo que no sería el caso para su hijo estrella José Juan, el cual tuvo la gran dicha de poder acudir a clubes prestigiosos donde le enseñaban a practicar todos los deportes, desde artes marciales, natación, fútbol, entre muchos más. Todos estos deportes los empezó a practicar a los 4 años de edad. El que más disfrutaba sin lugar a dudas era la natación, el deporte donde competía de mejor forma, donde llegó a ganar muchísimas medallas. A la par de esto también estaba en una filial de Chivas desde los 4 años. Pasarían 4 años más y a la edad de 8 años, Macías se destacaba en ambos deportes, pero tendría que tomar una decisión. No podía continuar con ambos deportes, es así que Macías tenía que tomar una decisión: el fútbol o la natación. Es aquí donde entra el sueño de su padre de ser futbolista profesional, pues su padre le diría que la natación no tenía futuro. Solamente podías ganar una medalla de oro olímpica, pero más allá de eso no ibas a trascender en dicho deporte. Algo que era completamente lo opuesto en el fútbol, que es el deporte más popular de México y donde sí iba a trascender cueste lo que cueste. Es así que Macías se incorporó a las inferiores de Chivas a la edad de 8 años, luego de haberlos deslumbrado en un partido que anotó 4 goles. Es así que pudo incorporarse a las inferiores. Una vez en las formativas del Guadalajara, no la tendría para nada sencillo, y es que en categoría que estaba, usualmente iniciaba en la banca, algo completamente normal, pero Macías luchaba por su lugar y casi al final de cada torneo de la categoría terminaba como titular. Así cada vez terminó siendo campeón de cada categoría, algo que le ganaba el ascenso, y cada vez culminaba campeón hasta que llegó al primer equipo del Guadalajara, gracias al llamado de Matías Almeida, el cual lo incorporó al primer equipo y lo llevó a enfrentar un partido de campeón de campeones ante Tigres, en el cual no entraría, pero estaría con el primer equipo desde ese momento en adelante. Justamente llegaría su debut en el Apertura 2017 ante el Toluca. En este encuentro Macías sería el titular debido a la lesión de Alan Pulido. Esto le dio la oportunidad a José, el cual dejó buenas sensaciones, pues casi anotó un golazo al ángulo en un partido que culminó en un empate. Tras este partido, Macías seguiría contando con minutos, algo que rindió frutos, pues Macías anotaría un doblete ante el Tijuana en la jornada 15. Esto le ganó aún más la confianza de Almeida, quien le seguía dando oportunidad tras oportunidad, en un año de debut que anotó 6 goles con el primer equipo, el cual tuvo un pésimo torneo al culminar en el penúltimo lugar de la tabla general. Todo esto, seguido por las indisciplinas de la Chofis López, ocasionó que la directiva le pidiera a los jugadores y al cuerpo técnico recortar sus vacaciones, algo que molestó tremendamente al pastor Almeida, que decidió renunciar al rebaño. La salida de Almeida no sentó para nada bien en Macías, ya que no iba a tener más oportunidades con el siguiente director técnico, José Saturnino Cardoso. El Diablo Mayor se convertiría en la peor pesadilla de Macías. Llegaría diciendo que iba a sacar a las manzanas podridas del equipo. Claramente se estaba refiriendo a JJ Macías.
el cual no era del agrado de muchos de los titulares del rebaño. Entre ellos estaba el legendario Carlos Salcido, Chofis López, Orbelín Pineda, Aris Hernández, quien fue el que comentó que lo había visto desde que llegó al primer equipo con Chivas y jamás le gustó su tremenda soberbia, falta de humildad, y además de todo esto, Aris pensaba que Macías se había ganado su lugar gracias a los billetes de su padre. Este tipo de opiniones fue lo que ocasionó que Macías solamente llegara a disputar 10 minutos en el Apertura 2018 con Cardoso. En este torneo además estuvo aislado del primer equipo, ya que muchos de sus compañeros no lo querían ver ni en pintura. Claramente, con todo esto sucediendo, Macías tomaría la mejor decisión y era salir del Guadalajara. Tristemente sería cedido a León, y digo tristemente porque era mejor ser vendido, pero en fin, logró salir del infierno que era Chivas. Ya en León llegaría de cara al Clausura 2019, torneo en el que la Fiera había contratado a Ángel Mena, un Ángel Mena que necesitaba comprobar que era un jugador de alta calidad. Se juntaría con jugadores de la talla como Joel Campo, Fernando Navarro, Chapito Montes, Tecillo, entre muchos más, que harían de la Fiera uno de los mejores equipos de dicho torneo. ¿Qué digo uno de los mejores? Sino el mejor, ya que la Fiera contó con la mejor ofensiva de parte de Mena, Meneses y Macías. Estos tres atacantes lograron destrozar mayor parte de la liga entera. Macías anotaría 8 goles en la fase regular. Ya en la liguilla sería fundamental para que la Fiera lograra acceder a la gran final ante los Tigres. Pero justamente en dicha final, Macías no jugaría ningún solo minuto. No se debió a lesión o decisión táctica de Nacho Ambriz. Se debió a que Macías optó por jugar con la selección sub-20 el Mundial de Polonia, una decisión que terminó por afectar a la Fiera, que no tuvo a su delantero titular, algo que frenó su delantera. La decisión de Macías sería pésima debido a que fracasó rotundamente con la selección, que no logró ganar ningún solo partido. Esto lo tachó como un traidor con los aficionados de León, que estaban pidiendo que saliera del equipo. Pero esto no se concretó. Macías regresaría a León, con el que nuevamente obtuvo la confianza de los aficionados, y eso se logró a base de goles. Como dicen, goles son amores. Así que Macías nuevamente logró anotar 8 en la fase regular. Lamentablemente la Fiera no logró avanzar más allá de los cuartos de final en este torneo, un torneo que sería el último de Macías con la Fiera debido a que culminaba su préstamo con León, pero Macías tenía la decisión de poder extender este préstamo 6 meses más, un torneo más básicamente, pero este decidió regresar al Guadalajara, donde tenía cuentas pendientes. En su regreso a Chivas ya no encontraría ninguno de los elementos que lo habían sacado del equipo. Tenía todo despejado para ser el delantero titular, y vaya que lo terminó siendo. En su torneo de regreso en Guadalajara, Macías logró anotar en 4 ocasiones a lo largo de 10 jornadas del Clausura 2020, que como conocemos pasó a ser un torneo cancelado debido a la pandemia. Una pandemia que es la que culpa a Macías por el inicio de su trágico historial con las lesiones. Culpa a las vacunas, a la falta de actividad que hubo durante esos meses que frenaron el mejor momento que tenía de su carrera. Pero pese a toda esa adversidad y pésimos momentos que pasó Macías contrayendo coronavirus y un par de lesiones, regresaría a las canchas y tendría un año más con el Guadalajara, donde fue un delantero regular, anotando 13 goles en el año futbolístico que le permitió salir al viejo continente con el Getafe. Una transferencia que, si la vemos, luce ilógica de por qué el Getafe optó por contratar a Macías, pero esto se debió a que Micael Pérez era el que quería a dicho futbolista mexicano después de que lo había observado cuando estuvo en Pumas. Con el técnico español, Macías logró tener actividad con el primer equipo en la liga, donde disputó 7 partidos en los cuales jugó 200 minutos, sin lograr anotar ningún solo gol y ninguna asistencia. En esos 7 partidos cabe destacar que el Getafe solamente logró obtener un punto de 7 partidos.
Claramente el director técnico iba a ser cesado y esto ocasionó que Macías ya no contara con más minutos con el equipo español. Esto ocasionó que regresara con el Guadalajara con una actitud no óptima para estar en el rebaño, y es que Macías todavía tenía su mente en el viejo continente, algo que el rebaño no pudo concretarle debido a que ningún equipo quería llevárselo a préstamo, ni mucho menos pagar los 15 millones que pedía el Guadalajara, el cual recibió una versión de Macías menos motivada, menos entusiasmada de continuar con un equipo con el cual ya no quería estar. Tristemente terminaría por sufrir una lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Esta lesión lo marginó durante 7 meses, regresaría, se incorporaría con el primer equipo y en pretemporada se volvería a lesionar de la misma lesión en la misma rodilla, algo que le provocó perderse en total 1 año y medio de su carrera futbolística. Y tras estas trágicas lesiones regresaría al Guadalajara de cara al Clausura 2024, donde habría tenido un proceso de recuperación muy lento para asegurar que no volviera a recaer en una lesión. Durante el torneo del Clausura no tendría tantas oportunidades al solo disputar 200 minutos bajo la dirección técnica de Fernando Gago, que lo tenía como la tercera opción. Con todo esto, Macías decidió salir del Guadalajara, esta vez de forma permanente. A cambio de $2 millones, Santos Laguna contrató a Macías. Una contratación arriesgada debido a ese historial de lesiones, pero era el capricho de Nacho Ambriz, el cual es el director técnico de Santos Laguna, y justamente Nacho Ambriz es el director técnico que más le sacó provecho a Macías, así que todo lucía alentador para Juan, pero desgraciadamente sufriría una lesión en la pantorrilla que lo va a marginar fuera de las canchas alrededor de 21 días. Afortunadamente Macías no sufrió una lesión tan grave como las que ha sufrido previamente, pero lo alentador es que se sigue lastimando en la misma pierna, algo que sucedió con Marco Reus, y justamente todos conocemos lo que ha sucedido a lo largo de su prometedora carrera, que se terminó acabando gracias a las lesiones. ¿Será este el caso de Macías? Eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Macías cuenta con una mentalidad muy fuerte que seguramente lo va a hacer superar esta mala etapa en su carrera, y es que a lo largo de dicha carrera ha tenido todos los privilegios posibles gracias a sus padres. Algo que no está mal, están dando todo lo posible para que su hijo sobresalga en el fútbol, en la profesión que él ama. Pero justamente lo que está mal es cómo habla Macías de todos sus fracasos. Y es que comenta que se deben a la pandemia, a que el equipo español no lo compró, a que es mexicano y eso ocasiona que en Europa no te tengan en cuenta como otras nacionalidades. Todos estos son pretextos. Macías, desde que inició sus formaciones como futbolista, pudo haber estado en Europa en lugar de México. Todos conocemos la pésima calidad de las fuerzas básicas en el fútbol mexicano. Ahora, si la familia de Macías contaba con tanto dinero, ¿por qué no lo mandaron al viejo continente para que pudiera crecer futbolísticamente en algo muchísimo mejor? Pero es que en Europa no iban a contar con los contactos, con las palancas para que éste pudiera entrar y pudiera avanzar categoría tras categoría hasta llegar al primer equipo. No cabe duda que gracias a ese dinero Macías logró llegar hasta donde está, algo que es la realidad de muchos futbolistas en el fútbol mexicano que llegan gracias a las palancas con las que cuenta. Cuando no tienen palancas, un simple destello puede cambiarles toda su carrera, tal como lo vivió la Momia Gómez. Si quieres conocer toda su historia y cómo es que se dio ese rotundo fracaso, tienes que dar clic a este video.